Hola. Hola. Arratsaldeon, ongi etorri. Bienvenidos y gracias por acudir a esta sesión sobre los fondos Next Generation, tema más actual, difícil. Esta sesión está realizada por Deusto Business School en su Executive Education y con la colaboración de Deusto Business Alumni. Asimismo está patrocinada por Ibercaja. Muchas gracias, Ibercaja, por vuestra colaboración siempre en este tipo de actividades. La presentación de hoy aborda un tema de carácter financiero que encaja perfectamente con uno de los programas de Executive Education, el programa ejecutivo en dirección financiera, dirigido precisamente a departamentos financieros de empresas y pymes y que está realizado en colaboración con el Cargill. En una semana empezaremos la edición ya número 14. Para esta presentación contamos con Ángel Sánchez y con Josefina Piñón. Pues nada, primero agradecer a Deusto Business School por el apoyo a este tipo de jornadas y bueno, pues presentar a dos ponentes que yo creo que nos van a aclarar muchas de las dudas que tenemos todos sobre los fondos europeos. Por favor, haced que todo el mundo haga las preguntas para resolverlo todo, ¿no? Que la verdad es que son dos personas muy importantes, ¿no? Ángel Sánchez es doctor en física aplicada de la empresa Silo y ha pasado del mundo de la investigación al mundo de la empresa y desarrolla su actividad en proyectos tecnológicos y digitales. Josefina Piñón, de Mazars, es doctora en sociología y actualmente es la directora de Mazars en el Departamento de Cooperación y Fondos Europeos y está a cargo del contrato marco de la Comisión Europea. Pues agradecerles su tiempo y espero que nos den solución a muchas de las dudas que nos surgen y en el día a día que tenemos con las empresas actualmente en Ibercaja. Muchas gracias. El formato de la sesión consistirá en una presentación de cada uno de los ponentes de alrededor de unos 20 minutos y posteriormente realizaremos toda la ronda de preguntas, tanto presencialmente como en streaming, que pueden dejar en el chat de la sesión. Vale, muchas gracias. Bienvenidos. Os dejamos con Josefina. Extraordinario de los fondos Next Generation, pero los fondos europeos vienen siendo aplicados hace ya mucho tiempo. Y la Comisión, ¿qué plantea? ¿Cómo plantea los fondos europeos? Los plantea normalmente como programas multianuales, ¿no? Entonces hace ciclos de 7 años donde se plantean distintas líneas de convocatorias en un marco financiero plurianual. Cuando en marzo, ¿no? el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud dijo, señores, esto es una pandemia, la Unión Europea dijo, bueno, vamos a frenar, a suspender por ahora, ¿no? el pacto de estabilidad y crecimiento que teníamos en Europa y vamos a atender esta crisis. Y entonces puso en marcha un montón de fondos destinados a la emergencia, a la crisis, a salvar empresas, estados y personas, ¿no? Todo el tema de los ERTE para las empresas. Entonces, se pusieron en movimiento muchísimos fondos para la emergencia. Y es esa etapa que está ahí marcada en morado, ¿no? Donde, bueno, se suspende todo y atendemos a la emergencia. ¿Qué pasa? Dice, bueno, no nos podemos eternizar en la emergencia. Tenemos que salir, y tenemos que salir mejor. Tenemos que salir con una Europa
más moderna, con una Europa más verde y más digital, ¿no? Se pone metas que ya estaban, como la de llegar a ser Europa, el primer continente climáticamente neutro, o todo el tema de la transición digital, que ya estaban diciendo, bueno, vamos a acentuar todo un paquete de inversión, y Europa por primera vez se endeuda para hacer estas ayudas, y entonces suma los fondos Next Generation EU a este marco financiero plurianual, por lo cual tenemos 2.018 trillones que son el marco total, ¿vale? 806.9 billones son los que son los fondos Next Generation. ¿Qué quiero decir con esto? Que los fondos Next Generation son una parte importantísima, pero no son todo. Hay otros fondos europeos que siguen funcionando y que siguen estando activos y operativos para también la modernización de Europa, que también van hacia lo verde, que también van hacia lo digital, como también a los fondos de cohesión y demás, ¿vale? Entonces, y si ven, se plantea que en 3 años, que es desde 2000 hacia 2023, tenemos que hacer ¿qué? Generar la recuperación, ¿vale? Generar una inyección muy grande en la economía para generar la recuperación y la resiliencia, o sea, generar capacidades para, ante nuevas crisis, poder salir mejor, ¿vale? Y que no nos cueste tanto como esta crisis. Y dicen que para 2024 vamos a volver a como estábamos antes, digamos, solo con el marco financiero plurianual, pero nos prometen una etapa de austeridad, porque va a haber que pagar todo lo que estamos invirtiendo ahora, ¿vale? Entonces, estamos realmente ante una oportunidad histórica con una inyección muy grande de fondos para acelerar la modernización de Europa, sobre todo en la transición verde y digital. ¿Y qué dice Europa? Vale, países, os voy a asignar unos fondos que podéis pedir en función de cuán profundo haya sido en vosotros, ¿no? Los estragos de la crisis. Entonces España nos tocó un montón porque también la crisis aquí fue muy grande, ¿vale? Entonces comparativamente con Europa estamos recibiendo muchísimos fondos por la dimensión de la crisis que tuvimos. Y Europa que traza 7 líneas banderas sobre las que hay que todos los países elaborar su propio plan. Cada país tiene que elaborar su plan de recuperación y resiliencia y poner los hitos y los objetivos que pretende, que todos van a ir a un marco común y que se agregan en estas 7 banderas que ponen, ¿vale? De hacer, ¿no? Activar todo el tema de tecnologías renovables, todo el tema de la renovación de los edificios públicos y privados para la eficiencia energética, todo el tema del transporte sostenible, todo el tema de la conectividad, de modernizar toda la administración pública, ¿no? También el tema de los datos en la nube, proteger toda la ciberseguridad de Europa y sobre todo las capacidades digitales también de las personas, ¿vale? No solo se trata de fortalecer las capacidades digitales de la administración y de las empresas y de las pymes y las grandes empresas, sino también de las personas. Y eso es, todo esto que está en ese naranja más claro es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es donde se agrupan la mayor cantidad de fondos, ¿vale? Pero también sigue habiendo otros fondos que también forman parte del Next Generation, como el REACT-EU, los fondos de la transición justa y demás, que también son fondos que van dirigidos también a las comunidades autónomas y que sirven para financiar o que apoyan programas como el Fondo Social Europeo, el programa FEDER, ¿no? Programas de siempre que están y que siguen siendo recogidos aquí. ¿Y qué marca? Esas 7 líneas banderas las dio como orientativas para generar los programas, pero dice que hay 6 pilares sobre los que trabajar. ¿Vale? Y sobre estos, a España y a cada uno de los países europeos le va a pedir indicadores de cómo lo va haciendo, ¿vale? La transición verde, digital, el crecimiento inteligente, cohesión, salud, políticas para la próxima generación. Todo esto, al final, cada proyecto, aunque yo sea una pyme, voy a presentar un proyecto, esto no me es indiferente, que es una cosa que montó Europa, es algo a lo que yo voy a tener que construir. Y si quiero que me financien, tengo que tener esa mirada y poner indicadores de cómo mi proyecto puede llegar a transformar o a contribuir a esa transición verde, digital o demás.
¿vale? ¿Cómo va a generar empleo? Y de hecho en las convocatorias lo que vemos que te preguntan, bueno, ¿y cuánto empleo piensas generar? Y además te dicen, ojo, que te voy a pedir que tengas, ¿no?, los contratos de trabajo de las personas que vas a contratar, que tú me prometes contratar y que no destruyas empleo mientras tanto. O sea, hay un compromiso con indicadores puntuales. ¿Por qué? Porque Europa luego, España los tiene que reportar a Europa, así como todos los países. Y ha sacado en septiembre 2 órdenes donde también le dice a las administraciones públicas, ojo, ¿cómo me vais a pasar la información?, ¿no?, de cada indicador, de cada hito y resultado. Se está poniendo en marcha, lentamente, pero se está poniendo en marcha un sistema para recoger toda esta información y reportar a Europa. ¿Qué hace el gobierno español? ¿Vale? Monta su propio plan y dice que tiene 4 ejes transversales, ¿no? La transición ecológica, la transición digital, la cohesión social y territorial y también todo el tema de igualdad y género. Y plantea 10 políticas palancas para que sean sobre las que se encaucen los 30 componentes que tiene, que están compuestos de inversiones y de reformas. Y por ahora, dice a Europa, te voy a pedir solo lo que me des de subvención, porque de este mecanismo de recuperación y resiliencia que se provee, hay asignados para España, ¿no?, 140.000 millones, y de los cuales la mitad más o menos son subvenciones y la mitad es préstamo. Y entonces, España, ¿qué le dijo en el primer momento? A mí, dame solo las subvenciones, ¿vale? Y te presento mi plan por 69.528 millones, que lo voy a distribuir, como está en esos colorines, por cada una de estas 10 políticas palancas. ¿Qué implica eso? Que España recibe por ahora subvenciones, pero en las convocatorias que salen, algunas son puro subvenciones, otra es una parte subvención, otra parte préstamo, u otras son solo préstamo. Digamos, que hayamos pedido subvenciones no significa que ahora mismo, ¿no?, lo que está activado y las convocatorias que están saliendo o prevén salir sean solo de subvenciones. Hay de las dos cosas, ¿vale? Y entonces, en estas políticas palanca, ¿qué tenemos? Todo el tema de la agenda urbana, infraestructuras, ¿no?, la transición energética y justa, el tema de la modernización de la administración. Como ven, son cuestiones que tenían que ver con estas líneas banderas que planteaba Europa. La modernización y digitalización del ecosistema, ¿no?, de todas las empresas, el pacto por la ciencia, la educación, la economía de los cuidados, también hay un tema de industria de deporte que también está, y todo el tema de la modernización del sistema fiscal, ¿vale? Estos son las grandes líneas de trabajo y por cada uno de estos ejes España planteó unos componentes y unos hitos y objetivos. ¿Qué significa hito a cumplir? Y cuando vemos que estamos hablando de los hitos, quiere decir cambios que el país se compromete a hacer a nivel de reformas, ¿vale? La reforma fiscal, ¿no?, la reforma laboral, el tema de la reforma de las pensiones. Estas reformas están asociadas a los objetivos. Los objetivos son de inversión. Vamos a invertir tanto en empresas, vamos a invertir tanto en digitalizar la administración, pero también están esos hitos asociados. Y España tiene que semestralmente rendir cuentas a la Comisión y mostrarle cómo avanzó en los hitos y en los objetivos. Si no avanzara, si avanzara solo en las inversiones, pero no lograra hacer las reformas que tiene previsto, no podríamos, o sea, se detendría en la cadena, ¿no?, de desembolsos que está prevista. Y la cadena de desembolsos está prevista hasta el año 2026. Aunque los compromisos de financiación, ¿vale?, el Estado tiene que haber comprometido financiar casi todo a fines de 2023. O sea, a fines del año que viene, esos 69.000 millones tienen que estar comprometidos. Eso es un montón de dinero. Eso hay que todavía terminar de articularlo. Es cierto que el año pasado empezaron a salir convocatorias, canalizaciones muy pocas, y ahora vamos a ver qué es lo que se reporta que se gastó. Vale, muy poco, pero este año ya sí debería salir todo, porque si no no vamos a llegar a cumplir esos hitos y objetivos, ¿vale? En el 2021 se aprueba el plan, en agosto viene la prefinanciación que tuvimos los primeros 9.000 millones,
¿vale? En septiembre-octubre se prepararon todas las disposiciones operativas, en noviembre se aprobó y en diciembre ya nos dieron el primer desembolso de 10.000 millones, ¿vale? Entonces ya tenemos ese anticipo y ese primer desembolso de 10.000 millones. Y con eso ya tienen que empezar a salir las convocatorias que están previstas este año y ya hay un calendario de convocatorias. Pero todo, ¿no?, tiene que sumar a este calendario común. Esto es porque Europa lo bueno que tiene es que publica todo, ¿no? Al final Europa nos pide transparencia y sí que publica. Entonces, esto es lo que está en la página web de la Comisión Europea diciendo que lo que el gobierno español dice en qué invirtió. O sea, muestra todas las reformas que salieron el año pasado, ¿no?, la ley climática, no sé qué, tal y cual, y qué inversiones. Y si ven lo que estoy proyectando, pone que muchas inversiones, ¿no?, pone informe de auditoría, indicador cualitativo, aprobado por el Consejo de Ministros del Programa de Impulso a la Competitividad y Sostenibilidad Industrial, el programa de digitalización de las empresas también lo pone como aprobado porque empieza a salir ahora. Ahora vamos a ver, ¿no?, que una de estas convocatorias empiezan a salir ahora. Entonces se llegó mucho a aprobar los instrumentos, a aprobar los mecanismos y ahora empiezan a salir. Y otra característica que hay que tener en cuenta es cómo se distribuye la financiación. Cómo se distribuye en el Estado, cuáles son esas ventanillas. No sé, yo quiero acceder a los fondos, ¿a dónde tengo que ir? ¿No? Ya sé que estos fondos no existen, que son verde, digital y todos los componentes, pero ¿a dónde tengo que ir? Pues eso depende de qué competencias tiene el Estado y cuáles las comunidades autónomas. Y lo que ha hecho el Estado es concentrar en las entidades públicas, que puede ser también organismos, ¿no?, estatales, todo lo que tiene que ver con el despliegue de energías renovables, la digitalización de la administración, de las pymes, la ciencia, la cultura y todo lo que tiene que ver con la agenda urbana. Y a las comunidades autónomas todo lo que tiene que ver con vivienda, movilidad sostenible, promoción de renovables, ecosistemas, restauración de edificios, ¿vale? Temas sociales, ¿no? ¿Esto qué implica? Que las comunidades autónomas que tenían sus planes de desarrollo, ¿no?, como aquí el País Vasco, que es la primera que lo saca, ¿no?, el Euskadi Next, esto, bueno, no lo pueden articular tal cual porque hay cuestiones que quedaron a nivel estatal y cuestiones que quedan a nivel de las comunidades autónomas. Entonces, en función de cuál sea la línea que yo quiero financiar, tengo que saber a dónde tengo que ir, ¿no? Y entonces el gobierno sí que aprobó la distribución el año pasado de estos 11.000 millones, ¿vale?, a las comunidades autónomas, tras acuerdos que todos hemos leído en los periódicos que costaron mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque tradicionalmente Europa dice, bueno, a Extremadura le toca tanto, a tal le toca tanto en función, ¿no?, de niveles de desarrollo. Pero aquí dijo el Estado, no, cada Estado va a decir cuánto va a las comunidades, entonces esto hace que el reparto haya sido tan peleado. ¿Y qué contiene también el plan? El plan contiene PERTES. ¿Qué son los PERTES? Proyectos estratégicos, ¿vale?, para la recuperación y transformación económica. Proyectos grandes, como grandes misiones, que quieren ser, que ahora luego Ángel explicará todo el tema del consorcio, de qué implica y qué significa, ¿no?, pero que tienen que ser armados por entre empresas líderes del sector, tienen que haber pymes, la administración, ¿no?, alianzas público-privadas para el impulso en alguno de los sectores. Entonces el año pasado se logra aprobar el primer PERTE del vehículo eléctrico y conectado, ¿vale? Hay un PERTE en salud y otro PERTE en energías renovables. Y se están preparando otros, uno de la cadena agroalimentaria, otro aeroespacial, otro de energía de los cuidados y el del sistema en español que quiere, ¿no?, también la nueva economía de la lengua y que también con todas las lenguas cooficiales. Entonces, siendo una empresa y quiero ver cómo accedo a los fondos, por un lado, ¿qué tengo? Convocatorias. Hay convocatorias que, como dijimos, ya están los BOE que se están empezando a preparar y se están empezando a publicar, algunas ya se han publicado, salen con un periodo muy corto de tiempo y están ahí. Otro es aliándome en estos PERTES, sabiendo que hay un PERTE agroalimentario tal o el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, en qué lugar de la cadena estoy como para poder aliarme y ser parte de esto, ¿vale? Y en principio va a haber un registro de PERTES,
que todavía no salió, tenía que salir el año pasado, y bueno, pero hoy, si ya uno hace un consorcio entre empresas y se presenta una convocatoria, puede entrar ahí. Colaborando con organismos de investigación, en temas de I+D+I hay muchísima financiación, ¿vale? O agrupaciones sectoriales, o posicionándome como administrador, proveedor de la administración, ¿vale? La administración va a gastar un montón de dinero para modernizarse, ¿no? Para todos los programas que tiene que hacer, y entonces en ese sentido es una gran oportunidad porque están saliendo muchísimas más convocatorias. Y a modo de ejemplo, voy a contar algunas de estas convocatorias para que se pueda conocer más o menos qué significa una convocatoria, ¿vale? La convocatoria, ¿qué significa? Que te va a pautar cuestiones que tú, si las cumples, puedes presentarte, ¿vale? Y si encima lo haces bien, puedes ganar, ¿no? Porque si son unas convocatorias de concurrencia competitiva, las que mejor presenten esos proyectos van a ser los financiados. Entonces, esta es una convocatoria que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aunque luego cada comunidad autónoma es la que la convoca, y que quiere transformar ambiental, ¿no? Una transformación ambiental y digital de todo el sector agrícola y ganadero. Entonces, ¿qué tipo de inversiones financian? Inversiones en sistemas de gestión de estiércoles, la transformación digital y la modernización de invernaderos, la eficiencia energética y energías renovables, o la aplicación de agricultura de precisión y tecnología 4.0 en el sector agrícola. Estas cuestiones te dicen, bueno, esta es la línea de financiación, te ponen unas condiciones y además te dicen qué es lo que te puedo financiar, ¿vale? De esta convocatoria, ¿qué es lo que te financian? Otra convocatoria, por ejemplo, es el kit digital, ¿vale? Que esto es para la digitalización, pero esto es más, no es una concurrencia competitiva, esto es una convocatoria abierta en la que yo, mediante un agente digitalizador, puedo acceder a un bono digital para las soluciones de digitalización que están especificadas, ¿vale? Y aquí hay muchas opciones de llegar, aunque es limitado lo que son los bonos estos digitales. Son bastante limitados, pero bueno, es un acceso fácil. Otra de las convocatorias de ayuda es la iniciativa a la industria conectada 4.0, ¿vale? Que también está orientada al tema de I+D+I, ¿vale? Y está dirigido a pymes y también a grandes empresas, ¿vale? Y plantea líneas de actuación específicas, soluciones para el tratamiento avanzado de datos, de inteligencia artificial, o sea, te dice en qué campos puede ser y qué tipo de proyectos. Y ojo, que aquí tenemos proyectos de investigación industrial, ¿vale? Que es donde yo genero conocimiento, o de desarrollo experimental, que significa que con tecnologías que ya existen, ¿no? Yo genero un producto, o proyectos de innovación en materia de organización, de procesos o demás, ¿vale? Esto es otra de las convocatorias que existen. Y por cerrar, quiero dejar claro 3 cuestiones que son claves, ¿vale? En estas convocatorias que se presentan y en general en todo lo que va a pasar en los fondos. Uno, es el efecto incentivador, ¿vale? ¿Qué significa esto? Como contaba al principio, estos fondos es una inyección a la economía para dinamizar, para modernizar, para sacar. Entonces, significa, quieren incentivar la inversión pública y privada. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un proyecto en mi cartera de proyectos en el que voy a invertir, ¿no? Y lo puedo lanzar con esto, pero saber que voy a tener que coinvertir. El efecto incentivador es que no me van a financiar el 100% de mi iniciativa, sino solo una parte. ¿Vale? Entonces, en esa parte tengo que tener en claro que tengo que cofinanciar esa iniciativa. También tengo que cumplir con la regla de no causar un daño significativo al medio ambiente, ¿vale? Porque lo que se quiere es que todas las inversiones que se hagan, ¿no? Se respalde porque no se hace daño al medio ambiente con esta inversión que se está haciendo, y qué impacto tiene, si tiene un impacto medioambiental positivo mejor, o un impacto en el empleo, o un impacto en la digitalización, ¿no? Siempre tengo que tener en cuenta que mi proyecto tiene que tener un impacto concreto. No puede ser solo para crecer yo, ¿no? Tiene que tener un impacto concreto en la sociedad, en el medio ambiente, ¿no? En el medio
donde estoy generando mi iniciativa. Bueno, muchas gracias. Ah. La ronda de preguntas. La presentación está... Salida de ella. Es que no funciona el ratón. Sí, claro, es que está aquí. No, este es mi... pero esto. Y ahora sí. Perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes. Soy Ángel Sánchez y yo os voy a ir contando un poco cómo se está un proyecto bajo el marco de los fondos Next. La verdad es que mi compañera Josefina pues, ha explicado muy bien todo el contexto del cual surge, ¿no? Y yo, que ya he participado en distintas charlas de los fondos, ¿no? La mayoría de las veces escuchándolas, algunas veces participando, la sensación que siempre tiene uno es que es como un aluvión de números, aparece y te quedas como abrumado, ¿no? 100 y pico mil millones por aquí, tal, dinamización, y todo el mundo dice, bueno, pues voy a quedarme en la puerta esperando porque pasará un camión repartiendo dinero y algo me caerá. Difícil será que con tantos cientos de miles de millones que se te van, los números son verdaderamente abrumadores, pues no podamos acceder a algo de esa financiación. Esto es una broma, pero lo importante, y es en lo que yo voy a centrar mi presentación, tampoco por no repetir, porque algunas de las páginas que he preparado repiten algunos de los conceptos que ya Josefina ha explicado con mucho acierto, voy a centrarme en qué podemos hacer. Uno aquí puede tener tres actitudes ante este cambio en el que Europa nos ha metido y que la pandemia nos lleva a una situación que es una gran oportunidad. Lo repetimos todos, pero es que lo es. Contaba hace poco en otro evento en Barcelona que tuve la suerte, en la época en torno al 2007-2008, en participar en lo que se llamó en aquel momento el parquetazo. Cuando los fondos de cohesión terminaron, pues el presidente Zapatero consiguió una partida de 2.500 millones, que nos parecían muchísimos, para generar distintas infraestructuras, etcétera, y ese dinero se aplicó con un mecanismo de match funding, se convirtió en 5.000. Con esos 5.000 millones, todo lo que es España se alfombró de parques, redes, clústeres, sarsas tecnológicas, trampolines technologies, tecnocampus y un montón de consultoras. Pues vimos ahí un filón, ¿por qué negarlo? Y empezamos a ayudar a estructurar todo ese conjunto de infraestructuras. Todavía existe. Somos un país que a cualquier rincón que nos paseemos nos encontraremos que hay una incubadora, que hay un clúster, que hay un parque, que hay un hub. Y eso viene de ese pasado. Quizás no hicimos bien el ejercicio de ver cómo esa inversión de verdad movilizaba la economía. Normalmente es fácil, te llegan los fondos y todos, aquí seguro que hay más de un financiero, tenemos unos canales para aplicarlos, sabemos hacer ciertas cosas. Es fácil construir, es más difícil generar impacto. Es fácil hacer algo en un escenario de 2 años, es más difícil ver un retorno a 10. Entonces aquí nos encontramos con un montón de retos. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo los abordamos? ¿Nos quedamos quietos esperando? ¿Somos muy propositivos cuando parece que muchas de las convocatorias son tremendamente finalistas? Bueno, vamos a intentar con esta presentación ver algunas claves. Probablemente sea una mezcla de todo y lo voy a ir explicando. Bueno, primero este soy yo, pero ya me están viendo y como antes me han presentado tampoco vamos a abundar demasiado en la historia personal. Pero yo creo que esto de pues un proyecto que se puede financiar bajo los fondos Next, pues una buena alegoría visual es como encontrar la bolita, ¿no? En ese conjunto de bolitas grises, ¿no? Todas muy geométricas, muy suaves, con un radio de curvatura estable. Pues nos encontramos con una bolita roja. Decimos que un proyecto exitoso bajo este marco de los fondos tiene que ser un proyecto que sea transformador, colaborativo y robusto. Y luego revisitaremos o visitaremos estos conceptos. ¿Y por qué hacemos este planteamiento? De nuevo, vayamos a lo que hemos comentado. Si todo este dinero llega y a través de distintas políticas que el Estado, el Gobierno central, está dirigiendo, acaba aplicándose y llegando a la economía, al final acaba llegando. Porque ya sea vía empleo, vía subcontratación de otras empresas, se ve. Estamos ante un big deal que esto empieza, llega. Por lo tanto, si nos quedamos quietos, algo llegará. Seguro que sí, porque nos llamarán. Otra actitud
es decir, bueno, pues vamos a estar atentos a cualquier convocatoria que salga que a lo mejor encajamos. También está bien. Ahora mismo, si acceden a la web del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, verán que hay una hoja Excel que se puede descargar, que aparecen todas las convocatorias que tienen previsto lanzar en este año. Hablamos de una cantidad importante y vienen con nombres y apellidos. Algunas tienen carácter transformador y otras van a financiar con los fondos el desarrollo de aplicaciones, tal, o sea, cosas que ya tenían pensadas las han encajado en este marco. Hombre, eso suena poco transformador, pero en cualquier caso también genera impacto, porque alguien tendrá que hacer ese trabajo. Alguien tendrá que entregar esos proyectos. Y luego vemos que efectivamente aparecen las grandes estrellas, las estrellas rutilantes de este marco de los fondos, que son los PERTES, donde verdaderamente es cuando, bajo ese concepto, esos aspectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, uno ve todos los ingredientes clave que este programa, que este mecanismo de recuperación y resiliencia de verdad quiere aplicar. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Vamos a las convocatorias finalistas? Desde luego, ¿por qué no? O hacemos un trabajo de preparación, de conseguir, analizando en lo que nuestras empresas son buenas, cómo nos preparamos. Mi presentación va más orientada a esta tercera alternativa y pensamos que la clave está en ser capaces de articular, en función de lo que hagamos, una propuesta de valor que encaje con alguna de esas convocatorias o pueda encajar, en la cual se haga una reflexión. ¿En qué somos buenos? ¿O en qué nos gustaría ser buenos? ¿Cómo podemos contribuir a transformarnos? ¿Cómo lo podemos hacer de manera colaborativa integrándonos en una cadena de valor? ¿Y cómo podemos hacerlo construyendo un producto que de verdad sea robusto? Y daremos algunas claves de lo que queremos decir con estos conceptos. Y este es el ejercicio que de verdad yo creo que es interesante para las empresas. Y luego les haré otro apunte para que veamos cómo de verdad encaja con la estructura que se ha planteado desde el gobierno. Lo primero, y no voy a repetirlo, o voy a pasar muy por encima, hablamos de que por primera vez hay un mecanismo europeo que se basa, oye, tú dime que cumples, iré soltando el dinero, lo cual no está mal, como de alguna forma figura de mérito de cómo hacer las cosas. El plan, nuestro plan, el que acabamos en abril, nos aprobaron en junio, preevaluaron en agosto, nos soltaron, permitidme que lo diga así, 9.037 millones, y ya en diciembre quedan otros 10.000, se basa en el cumplimiento de medidas. Tenemos 102 reformas y 109 inversiones. Parte de todo el impulso reformista que el gobierno va a seguir en estos meses está motivado por toda una necesidad de desarrollar estas reformas para cumplir con los objetivos que he comprometido en el plan. Y se puede ver, y se puede ver la traza. Estamos hablando de la ley de startup, la ley de cambio climático, la nueva reforma laboral, hay todo un conjunto de leyes que obedecen a esa necesidad reformadora que está comprometida con Europa. No nos olvidemos, está ahí. Y esto no es por decir nada en favor o en contra del gobierno, es que es un hecho, es que hay que reformar para poder conseguir la financiación que va a ayudar a esa dinamización económica que estamos comentando. También lo ha comentado mi compañera, pero por no entrar en más detalles, sí, queremos acabar saliendo de esta crisis más ecológicos, más digitales, más cohesionados en lo social y lo económico y más igualitarios. Todos objetivos nobles y de verdad perseguibles como valor de país. Pero veamos el so what que hay al final de la página. En nuestro plan de recuperación, el 39% de los fondos van a ir dedicados a transición ecológica. Pensemos, ¿cómo buscamos ese concepto europeo perseguido hace años de la low carbon economy? Ahora suena mucho el hidrógeno. El hidrógeno, hay gente que llevamos trabajando con hidrógeno verde desde el año 2014. Hidrógeno verde para hacer metanol que podíamos mezclar con combustibles. No es algo nuevo, pero parece que está de moda. Pero hay un montón de temas, de puntos que van a ir surgiendo en relación con cómo usamos la energía de manera más eficiente y menos carbonizada, que van a ir surgiendo al albur de este plan. Y un 28% de digitalización. Ahí también habrá que ser imaginativos. La forma fácil de aplicar fondos en digitalización, ¿cuál es? Te doy un bono, ¿tienes un servidor? Te pongo 3. ¿Que tienes un software CRM? 2. Es algo, yo como persona que lleva toda la vida en el mundo digital, a veces me llevo las manos a la cabeza, ¿no? No nos olvidamos de que no es cuestión de acumular hardware y software, sino, ¿verdad?, utilizar las TIC como una palanca para hacer las cosas de otra manera, preferiblemente mejor, ¿no? Pero son dos puntos que es importante. Y volviendo a lo que comentaba antes, no perdamos de referencia que esta cantidad de dinero da para hacer muchas cosas. Con esos 5.000 millones que comentábamos antes de lo que coloquialmente llamamos el parquetazo, dio para hacer muchas cosas. Algunas se pueden cuestionar 10 años después. Otras salieron mejor, otras regular. Pero se hicieron muchas cosas. Cuando hablamos de cantidades que son muchísimo más grandes, el reto que existe a nivel país es enorme.
¿Cómo se movilizan estos fondos? Y esto lleva a algunas de las decisiones que se han tomado. Al final hay un cierto lamento justificado desde las comunidades autónomas de que ha habido una actitud muy dirigida desde Moncloa, desde el Gobierno central, de bueno, estas son las convocatorias y me voy a basar en las grandes agencias, en los grandes instrumentos que tengo a nivel estatal. Tiraré del CDTI, de las agencias y de los ministerios, del entramado que tengo para irlo controlando, ir viendo el cumplimiento e ir aplicando estos fondos. Y las comunidades autónomas vamos a irles transfiriendo fondos, pero de manera muy dirigida, a convocatorias, como comentaba Josefina, muy finalistas, muy identificadas. Esto choca con ejercicios que se hicieron aquí mismo en Euskadi. Yo participé en algún proyecto que estuvo incluido en el plan Euskadi Next, que es de finales del 20, que había ahí un gran dinamismo de ver que se metía a nivel del País Vasco de proyectos interesantes y transformadores. Y luego pues todo ha quedado en decir, bueno, pues desde el Gobierno central nos irán diciendo y veremos cómo vamos casando y cómo nos vamos enganchando en esos proyectos. Bueno, de una manera o de otra, el camino está marcado. Y de nuevo, veamos que en lo que se ha hecho este año, que convocatorias que han surgido en el año 21 y está en el informe que se colgó en esta misma web que antes comentaba, del plan de recuperación, pues hablamos de más de 26.000 millones y si vemos el top 3, agenda urbana, donde los ayuntamientos juegan un papel importantísimo, 5.700 millones. Impulso a las pymes, 3.420 y movilidad, 2.575. Por lo tanto, hablamos de cantidades todas verdaderamente importantísimas. No voy a repetir lo de los PERTES, de hecho, la presentación de Josefina es más actual que la mía porque aparecían 7, cada semana se habla de un nuevo PERTE, el naval, el de la economía de los cuidados. De hecho, yo que voy a muchas charlas, sé que hay gente que dice algún número y se lo inventa. Da igual, yo digo, vamos a invertir tropos 100.000 millones en esto y como es un número muy grande y todo el mundo piensa que será factible porque esto es enorme, te lo van a dar por bueno. Dicha la broma, lo que quiero decir es que esto se mueve. Aprobados los de la izquierda. El mecanismo de los PERTES está identificado cómo se articulan del Real Decreto 36-2020, de 29 de diciembre, de 30 de diciembre, perdón. En ese Real Decreto se estructuran. Y efectivamente, hablamos de proyectos de amplio espectro y de carácter eminentemente transformador. Bien, aquí si son capaces de ver lo que aparece en el cuadro de la izquierda tendrán auténticamente vista de águila, ¿no? Pero entiendo que esta documentación sea accesible, pero yo se lo voy a explicar. El primer PERTE que se aprobó fue el del vehículo eléctrico y conectado. Tuvo sus dificultades porque había que sortear obstáculos como el marco de ayudas de Estado, distintas cuestiones que se han ido dirimiendo, pero este PERTE nos da la pista de muchos elementos interesantes. El primero es que hablamos, el PERTE del vehículo eléctrico va a movilizar 24.000 millones. Bien, haciéndolo sencillo, lo que es el sector público son del orden de 4.000 y lo que viene del sector privado cerca de 20.000. Por lo tanto, ahí hay un punto importante. Aglutina dos tipos de medidas, unas que van orientadas a estructurar la cadena de valor, lo que es la fabricación de estos vehículos en distintos elementos, y otros que tienen que ver con medidas auxiliares de capacitación, de economía circular, o sea, lo que gira en torno a este concepto del vehículo eléctrico. Pero veamos más temas. Ya vamos a empezar a las cuestiones en las cuales pues, yo me muevo habitualmente, que es estructurar proyectos, un poco el project finance de esto. Se habla de proyectos tractores. Veamos qué es, y cuando uno empieza a leer, vamos a leer el documento. ¿Qué es un proyecto tractor? Pues un proyecto tractor es una agrupación de empresas que engloban a un conjunto de proyectos primarios, que son acciones ya más concretas. Tenemos proyectos tractores y nos dicen, esperamos que haya el orden de 10 proyectos tractores. Primer reto, tienen que ejecutarse en 30 meses o antes del 30 de noviembre del 2025. Y dice uno, bueno, 2025, estamos en el 22, nos queda mucho tiempo. No, no queda mucho tiempo. Si hablamos de proyectos complejos, y si hay aquí alguno de los asistentes que trabajan en empresas de ingeniería, eso no es mucho tiempo. Hay que hacer una ingeniería de alto nivel, luego una ingeniería de detalle, luego hacer unos diseños, un modelo de ingeniería, encargarte de crear toda tu cadena de suministro, realizar las pruebas, las integraciones, la formación, los manuales, o sea, no es mucho tiempo. Por lo tanto, otro reto, aplicar todos estos fondos en proyectos complejos en 30 meses o antes del 30 de septiembre del 25, lo que antes acontezca. Ya tenemos retos, tienen que ser robustos los proyectos, solidez, buenas prácticas. Otro punto interesante, esas agrupaciones, esos proyectos tractores tienen que tener mínimo 5 empresas y un 40% de pymes. O sea, si son 5, serán 2. Si son 10, serán 4. Pero ya hablamos de que va a haber juego con las pymes. Lo que haría yo si soy una pyme que me interesa la movilidad, el vehículo eléctrico y conectado, tengo una fábrica de baterías o hago electrónica de control para distintos dispositivos, pues lo que haría sería, oye, ingenieros,
gente de producto, ¿se nos ocurre algo que podamos hacer un sistema de control de un battery pack que sea eficiente para un vehículo eléctrico y que podamos hablar con esta gente que va a hacer baterías? Para empezar a pensar, ¿por qué no? ¿Podemos quedarnos quietos y esperar con la broma del principio que pase la furgoneta del reparto de fondos? A ver si estamos ahí, tenemos suerte. Podemos presentarnos a cualquier convocatoria muy dirigida o podemos ser propositivos. Y tenemos pistas de lo que es ser propositivo leyendo en detalle lo que estos PERTEs nos van marcando. La financiación total no puede llegar a más del 80%, sumando todo, subvención más préstamo. Y en esos aspectos actores, el 30% de la ayuda debe ir destinada a pymes. Todo esto viene en la web, todo esto es información que se puede leer, pero está en esa segunda derivada. Pero aquí ya vemos claves que nos pueden ayudar a estructurar un proyecto. De nuevo, profundizando y retando su capacidad visual, vemos en este cuadro que cuando uno habla de este PERTE, todos van a tener estructuras muy parecidas, no los van a cambiar. De hecho, aparecen conceptos que se repiten. Pero hablamos de un bloque, oye, pues estos proyectos tractores, que engloban todo un conjunto de proyectos primarios, deben tener algunas reglas de contorno. Primera, pues que al menos haya un proyecto primario por un bloque obligatorio. El bloque obligatorio de cada proyecto que se enganche de este PERTE tiene que tener algo de fabricación de equipos, OEM, ¿no? Baterías y otros componentes. Pues, hombre, digo, ¿no? Si yo estuviera en el sector y a mis clientes que están en el sector, les empujo y les digo, ponte a pensar, que esto ponte a pensar. Y luego ya veremos cómo lo articulamos, con un buen equipo, con una buena ayuda, con un buen soporte financiero, pero ponte a pensar. Mira la oportunidad. Que no del bloque obligatorio, pero tienes una oportunidad con los adicionales. ¿Tú qué sabes de la parte más TIC digital del vehículo? Conectividad, microprocesadores, sistemas de recarga. Lo que antes comentaba de esa electrónica de control, va a los battery packs, ¿no? Ejemplos que son más o menos reales, ¿no? Sin citar la empresa. Pero es que además tiene que haber otro proyecto primario por proyecto tractor que gire en torno a estos elementos que son transversales: economía circular, digitalización, formación, reciclaje. Luego surgen muchas oportunidades. Cuando este PERTE empieza a articularse, es verdad que está empezando muy lento, solamente a finales de año, en torno al 30, salió una convocatoria de 40 millones que lanzó el CEDETI para algún tema relacionado con este PERTE, ya el gobierno lo anunció, mira, ya hemos empezado, ¿no? 40 millones, si hablamos de que la financiación pública va a ser de 4.200, me queda mucho, ¿no? Para llegar a esa cantidad. Pero bueno, ya hay un primer paso, pero cuando empiece este PERTE a rodar, es una grandísima oportunidad, porque las reglas están claras. Y esto es lo que se ha presentado. Y sobre esto, sobre lo que el 9 de diciembre Bruselas se pronunció para darnos un marco compatible con el reglamento de exención por categorías y con el marco de ayudas de Estado. Esto ya, ¿cómo trabajamos en esto? Pues cuando hacemos consultoría para ayudar a empresas a estructurar proyectos bajo estas premisas, siempre en ese escenario en el cual es igualmente legítimo esperar que llegará vía el business as usual, responder a las convocatorias cuando salgan. No nos volvamos tampoco, permitid que sea muy coloquial, locos. Cuando salga una convocatoria te dirá lo que tienes que hacer, como cualquiera. Si tienes que hacer un plan antifraude, lo tendrás que hacer. Que tienes que velar por el do not significant harm, los tendrás que hacer. Que tienes que ver cuál es el impact, que no hay un conflicto de interés, lo tendrás que hacer como cualquier convocatoria. Nos dirá lo que tenemos que hacer y lo haremos. Cada una tendrá una forma distinta. Pero si queremos ser propositivos, veamos cosas. Primero, ¿qué es un proyecto robusto? Pues tiene que tener un plan de trabajo detallado y viable. ¿En qué me apoyo o nos apoyamos para decir esto? Pues el mismo texto de distintos documentos que giran y definen cómo son proyectos financiables bajo este marco te dicen, hombre, recomendamos que el plan de proyecto siga una descripción que se adapte a los 47 procesos que define el PMBOK versión 5. Eso está como en la letrilla pequeña, pero está. Y eso ya es un punto tangible. Pues el que presente un buen plan robusto, pues tendrá un punto, creemos que irá avanzando en ese sentido de voy a hacer las cosas como alguien espera verlas. Igual, ¿no? Si alguien te invita a un acuerdo marco dentro del ámbito de la Unión Europea, ves que te dice, no, habrá que responder siguiendo el esquema de gestión de proyectos PM2 de la Comisión Europea, que es una metodología que te dice cómo tienes que hacer las cosas. El entender el cómo es importante, porque el cómo te ayuda a posicionarte mejor que otros, hacer las cosas bien. Entregables bien descritos. Antes Josefina comentaba hitos, que esté bien definido en lo general, pero también en lo concreto. Los proyectos tienen que tener una estructura de hitos y de objetivos bien marcados. E indicadores de impacto. Esto es un punto esencial.
el indicador es como todo el mundo le encanta lo del impacto, no, esto genera mucho impacto, pero a todos nos da pereza, porque es lo que está al final y como el proyecto va pasando de uno a otro, pues ya lo medirá el que lo herede. No, si tú quieres transformar, tendrás que decirme cómo y cómo lo vas a medir. Y eso es algo muy importante. ¿Qué es lo que hemos hecho en algún caso? Pues sesiones en las cuales estrujamos a las empresas, a su masa cerebral, para que, vista esta oportunidad, digamos, si quieres estar en el mundo propositivo, piensa, pero sobre todo empieza pensando cuáles son los resultados que quieres conseguir y cómo los vas a medir. Y luego construimos. Y luego vemos cómo, en qué cadena de valor del sector en el que estás participas, y ya veremos las puertas a las que hay que llamar para que te integres en alguna de esas grandes estructuras tipo PERTE. Oye, si has hecho el trabajo para, digamos, lo complejo, cuando salga alguna convocatoria más finalista, más dirigida, también estarás preparado. No es un trabajo baldío. No es un trabajo baldío, ¿no? Quien entrena, los que les gusta el deporte, quien entrena subiendo cuestas, pues cuando va en llano va más rápido, porque de alguna manera se ha preparado y ha hecho un entrenamiento, si puedo abusar del símil, más adecuado. Todo esto lo hemos llamado, pues pensamos que este marco europeo nos da una gran oportunidad para lo que llamamos el Journey to Transformation. Es decir, si quieres ser propositivo y si todo esto sabe transformar, que es una palabra maravillosa, la transformación solamente se consigue con consistencia. Y la transformación es un buen ejemplo, es pues cuando todos estudiamos la carrera, ¿no? El primer día que uno empieza económicas, o físicas, o industriales, o caminos, es igual. 2 semanas después es el mismo, pero 6, 7 u 8 años después, cuando acabe, es muy distinto. Esa transformación que hace que una persona que sale del instituto con 18 años acaba siendo un ingeniero, un licenciado, un economista, lo que toque, lleva tiempo. Y lo único que lo hace posible es la consistencia. Es la consistencia, es estar ahí, es el estudiar. Entonces, está muy bien definir todo muy florido la transformación, pero hay que medirla. Y hay que tener un itinerario para conseguirlo. ¿Cómo? Identificando los socios, entendiendo el problema al que quiero dar respuesta bien, de verdad, con números. Sabiendo cómo hago una solución conforme con esa visión. Teniendo una estrategia. Que una estrategia muchas veces es el arte de la renuncia. No voy a hacer muchas cosas, sino cuáles no voy a hacer, dónde me centro. Hacer un buen project briefing o project charter o una buena definición del proyecto. Si lo tengo hecho, si son de aporto, podré ir a los grandes y luego me podré presentar a aquellas oportunidades más pequeñas. Medir con KPIs e impacto. Y hombre, luego implementarlo y siguiendo lo que nosotros llamamos tener un mecanismo de gestión que esté orientado al valor. No a decir, has entregado el entregable 1.2 cumpliendo el hito 3.5 de la iteración 3 del plan de proyectos. Dime, ¿qué vas a hacer y cómo contribuye a medir algo, un resultado sobre el que hemos definido un indicador de impacto? Todo esto, si he intentado hacer un resumen, pero si alguien quiere ver de dónde emana parte de estas ideas, pues la orden HFP 1030 de 29 de septiembre, de Hacienda y Función Pública, salió y vino a marcarnos un poco el camino de cuestiones que también, de nuevo, te voy a citar de nuevo, compañera, ¿no? Josefina ha comentado, de temas que son importantes. Hablamos del concepto de hito y objetivo, ¿no? Y acreditación de resultado. Está escrito. Y luego también el 23 de diciembre, para los que os guste la lectura de documentos de contratación pública, salió un documento de la Junta Consultiva de Contratación Pública diciendo que debería despedirse a un proyecto financiable por los fondos Next. Y copió esto. Lo copió, tal cual, control C, control V. Etiquetado verde y etiquetado digital. Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el medio ambiente. El principio de do not significant harm. Mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude. Compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. Normalmente esto te lo da ya de alguna manera blanqueado la propia convocatoria y ya se encarga de su propia definición meterse dentro de los límites que el 9 de diciembre se estipularon para el caso del PERTE, el vehículo eléctrico, pero habla para los demás para no incurrir en ese tipo de situaciones. Identificación del perceptor final. Por ejemplo, si vas a subcontratar a alguien, lo tienes que identificar. De nuevo, una oportunidad. Propositivos. Si yo trabajara en automoción y viendo esto, estaría llamando a la puerta de los Tier 2, de los Tier 3, diciendo, oye, que estoy aquí, que hago esto y que puedo construir de esta manera. Y necesito este dinero para hacer este tipo de equipamiento, componente, solución, lo que sea. Y entiendo que me quedaré esta financiación. El resto ya buscaré a algún agente del sistema financiero para que me pueda ayudar a financiar lo que falta. Para mí es una oportunidad. Y la comunicación, que es un punto, comunicar los resultados y dar difusión a lo que vamos haciendo.
Y ya para acabar, ¿no? Algunas ideas para recordar, ¿no? Con esta idea visual de tomar nota, ¿no? O al menos nota mental, lo podemos dividir en 5 puntos, ¿no? Estos fondos tienen un claro origen transformador. El plan que presentó el Gobierno lo tiene, lo recoge, y parte de sus acciones van en línea con ese afán transformador y reformista que requiere. No es baladí, es necesario, es una condición necesaria. Un ejemplo de ese impulso transformador lo vemos en los PERTE, el PERTE-BEC, ¿no? Del vehículo eléctrico conectado a Marco el Camino, el de salud de vanguardia también nos ha dado pistas. Todo tiene mucho saborcillo digital, ¿no? Vemos mucha inteligencia artificial. Pero bueno, vamos viendo cómo ese escenario de colaboración donde las pymes no aparecen como segundonas, sino que cobran una cierta importancia, es importante, ¿no? Siempre digo, ya quien me conoce, repito la frase de que en este país con las pymes hay una especie de despotismo, ¿no? Todo para la pyme, pero sin la pyme, ¿no? Todo el mundo le preocupa a la pyme, pero no cuentan con ellas para casi nada. Pero realmente la propia definición, como hemos visto, cuenta con ellas. Hay convocatorias que están saliendo y lo podéis comprobar en la web que os he comentado. Viendo la hoja, pues vienen muy finalistas, con nombre y apellidos. Hay pocas que sean genéricas, que permitan dar cierta cancha para la transformación, la innovación, el cambio, ser propositivos. Pero también hay, vía esos PERTES, ese escenario ya definido por una transformación de más alcance. La orden HFP 1030 y esa instrucción de contratación pública que comentaba, de esa junta consultiva, también nos dan elementos muy claros de qué esperan los poderes adjudicadores, qué esperan aquellos que conceden esas ayudas, de aquellas empresas o organizaciones que se presenten a las mismas, ¿no? En cuanto a requisitos de estructuración de los proyectos, riesgo, etc. Y como esto es una oportunidad para la transformación, como antes comentaba, requiere consistencia. La consistencia es el motor del cambio. El cambio, para que vayamos de A a B, tengo que medir qué es A y qué es B, o utilizar un metro o utilizar una brújula. Al final los indicadores, los KPI, son aquello que de verdad nos va a permitir saber si hemos avanzado en ese cambio transformador, colaborativo y robusto que antes comentaba. Y poco más, pues daros las gracias por vuestro tiempo y atención, y recomendar encarecidamente que ante esta grandísima oportunidad podemos tener 3 actitudes que todas son legítimas y me parecen válidas. En la economía el impacto se va a generar sí o sí. Es mucho dinero para que no se note. Pero creo que también debemos, desde el tejido empresarial, ser propositivos, dar un paso adelante analizando en lo que somos buenos y viendo cómo somos capaces, con algunas de estas recomendaciones u otras que puedan incorporar en ese marco, pues dar un pasito adelante, porque seguro que nos va a ayudar. Pues de nuevo, gracias por su tiempo y atención. Muchas gracias. Bien, damos paso entonces un poco al turno de preguntas. Tenemos ya alguna pregunta en el chat. Antes de nada, ¿alguna de las personas presentes en la sala quisierais hacer alguna pregunta? Comenzamos con quienes estamos aquí presentes. Sí, la dice, si yo la repetiré por el micrófono, ¿vale? Sí. Buenas tardes, soy Víctor de la Peña, vengo del Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya. La pregunta, me interesa mucho la relación de los proyectos directamente a la industria. ¿Un sector industrial puede solicitar ayudas para modernizar su proceso productivo? ¿Eso está dentro de sistemas o no? Bien, voy a hacer la pregunta para... Voy a completar un poco más. Modernización tanto en el sentido digital, que sí sé que está ahí metido, como en el sentido de eficiencia energética. Es decir, por ejemplo, el sector papel quiere modernizar su sistema productivo con una máquina de papel más eficiente, digital, etcétera, etcétera. Puede acceder. Y luego, con respecto a esto, también voy a hacer otra pregunta, y es, ¿hay un mínimo de dinero que tiene que ser el proyecto? Había oído que los proyectos son de una cuantía muy elevada. ¿Proyectos con menor cuantía pueden ser posibles? Bien, la pregunta, Víctor Peña, que viene del Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya, es una doble pregunta. La primera pregunta es concretamente si un sector industrial puede solicitar ayudas, si he entendido bien la pregunta. Y la segunda va más sobre el importe, sobre cuantías. Indica que se oye decir que los proyectos normalmente tienen que tener una cuantía elevada. ¿Es así? ¿Tienen un límite? ¿Hay un mínimo de euros por proyecto? Vale, perfecto. Ahora, yo creo que un sector como tal,
ser receptor o no de la ayuda dependerá de cómo salgan las convocatorias. ¿Qué es lo que haría dentro de un sector? Yendo a su ejemplo, ¿no? Creo que como sector, los sectores normalmente se agrupan, tienen clústeres, patronales, tienen comisiones sectoriales, o sea, de alguna manera hay órganos que los agrupan. Haría ese ejercicio propositivo, siempre hay gente receptiva a oír esas propuestas y empezaría a dar ese paso, ¿no? Eso es lo que distintos organismos llevan haciendo, ¿no? Y van consiguiendo y llamando a la puerta y percutiendo, pam, 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 hasta que consiguen que en un PERTE aparezca algo que de alguna manera lleva ya tiempo cocinándose. Hablamos de que el componente, que de esos 30 componentes que antes comentábamos, que más dinero se va a llevar, ¿de acuerdo?, dentro de lo que es el marco de los fondos, al menos en este año, en lo que está en los presupuestos generales del Estado, es el componente 12, que tiene que ver con la modernización industrial. Es donde más dinero hay. Estamos hablando de más de 3.000 millones. No recuerdo la cifra exacta, luego es muchísimo dinero. ¿Qué es lo que haría en un sector? Sector de las aguas o de tratamiento de aguas. Sabemos que hay un montón de problemas con las infraestructuras de aguas, que hay un déficit estructural en nuestro país de tratamiento o en algunos ámbitos, no en las grandes ciudades, pero en distintos ámbitos sí que existe. Por ejemplo, tema que a mí me han trasladado. O todos los sectores han empezado a posicionarse. ¿Qué ocurre? Cuando sale un PERTE muy definido como el del vehículo eléctrico y conectado, ya ha habido un cierto diálogo entre el gobierno y el sector. Pero ¿todo tiene que pasar por PERTES? No necesariamente. Por lo tanto, digamos que ese órgano, ese ente sectorial puede decir, oye, pues creemos que tenemos aquí una propuesta para el sector del papel y su contribución a la low carbon economy, a la digitalización, y se hace un planteamiento, que hay que plantearlo y vamos a empezar a contarlo. Lo cuentas a nivel de una comunidad autónoma, hablas con alguien de distintos niveles de administración, haces un planteamiento e intentas que las siguientes convocatorias que puedan salir incorporen algunos de esos elementos. Es difícil, o ya es una gran jugada, que uno se quede el PERTE del sector papelero, ¿no? Parece muy complicado, pero no nos olvidemos que en estudio está el PERTE aeroespacial, el PERTE del sector naval, también se ha discutido, o sea, por lo tanto, las posibilidades existen, pero hay que ser propositivo. ¿De acuerdo? Y la segunda pregunta que tiene que ver con el tema de los proyectos, pues si quieres, Josefina. Hay que pensar que las convocatorias están pensadas también para la pyme. Entonces, no hay umbrales tan altos, ¿no?, como base para solicitar la subvención. En ese sentido, no es una ayuda europea al uso, donde sí, ¿no?, las inversiones son muchísimo más altas. Aquí es razonable lo que los mínimos y los topes de los proyectos a veces no están, tienen que ver con la cantidad de la convocatoria, con cómo se asigna. Pero la base de inversión no es tan alta, ¿vale? Está en ese sentido ajustada a la pyme. Y hay que pensar que también hay convocatorias de siempre, ¿vale?, para la compra de una maquinaria, ¿no?, que tiene que ver con Reindus, ahí que te pueden dar un préstamo, que eso también sigue funcionando, que no solo son las convocatorias Next Generation, sino hay otras ventanillas que siempre están y que siguen estando y ahora están más dotadas con fondos Next Generation, a la que puedes acceder para alguna inversión más concreta, ¿no? Bueno, desde el chat hacen una pregunta del impacto de la transición ecológica y en el modelo de la generación energética en España, el giro por parte de la Unión Europea de lo que estamos viendo últimamente en los medios, de incluir el gas y la energía nuclear dentro de las energías renovables, y eso puede tener impacto también en... Mira, Josefina, siempre estamos, esto es como un partido Nadal, Medvedev, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que es una pregunta interesantísima, la verdad es que está en debate. Cuando surgió esta pregunta, esa propuesta de la Comisión, ¿no?, en este escenario de altos costes energéticos, de conseguir dentro de energías verdes de alguna manera, ¿no?, con un proceso de transición, el tema, el gas o las nucleares, pues hay un debate y la posición del gobierno español es de oposición a esa idea, ¿no? Yo creo que aquí la política es importantísima. Por ejemplo, en un momento hace años trabajaba sintetizando metanol, supuestamente, bueno, supuestamente no, renovable, porque el hidrógeno era renovable, y en un momento dado había una directiva europea que permitía que ese metanol que producíamos se podía mezclar con gasolina, y aunque era antieconómico la producción de aquel metanol, pero nos daban una prima. Si era verde contaba doble en cuanto al requisito de mezcla con un
en el blending con gasolina. De alguna manera, pues teníamos ahí una ventaja y podíamos ser competitivos en precio. Si esa ayuda se quita, automáticamente deja de ser viable. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que tendría que haber es un marco muy claro, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, porque en el ámbito energético es donde más desastrosa es una intervención improvisada por parte del legislador, ya sea europeo o nacional. Entonces, como persona que ha trabajado en un momento en el mismo, me echo a temblar cada vez que oigo esos anuncios de se considera así o asá, porque luego nos podemos encontrar como el cambio que hubo en el 2013, ya no recuerdo exactamente, con las primas a las renovables, a la solar, por ejemplo, que ha acabado en toda una ristra de pleitos, ¿no?, de algunos inversores que vieron cómo su business case iba a pique por una decisión. Por lo tanto, ¿qué haría, si me permiten, desde una perspectiva de nuevo sectorial, como antes comentaba en una intervención un asistente? Pues exigir reglas claras y que no se toquen. Reglas claras para hacer un business case, con mi TIR, con mi BAN, con mis magnitudes y con eso organizar mis inversiones y que no se toquen. Porque si en un momento dado me dices que el gas puede computar como verde, yo difícilmente compito con mis paneles. Entonces, ojo con esas cosas porque pueden trastocar mucho el marco de vida de un business case. Sé que eso sale un poco de este aspecto, pero como también es una opinión, deberíamos de exigir siempre una posición clara. Lo de la comisión me ha sorprendido, no digo que no pueda tener su sentido, pero creo que a veces es mejor tener las reglas claras y jugar con ellas, aunque puedan ser duras, que flexibilizarlas y poder tirar por tierra propuestas de inversión que a lo mejor llevan tiempo construir y muchos recursos, ¿no? Hay muchos recursos aplicados. Otra pregunta que surge a algunos empresarios, ¿no?, con los que estamos en el día a día son aquellos proyectos que ya se han iniciado en 2021 con desembolso económico, proyectos que ya están incluso que se han desarrollado el año pasado, si podrían incorporarse a los fondos europeos o podrían intentar entrar dentro de una convocatoria, si hay un look back de estas operaciones o no. Mira, el efecto incentivador que hablábamos al principio tiene que ver con que tú tienes que dar una cofinanciación, pero en muchas convocatorias aparece como la necesidad de empezar la inversión en el momento, ¿no?, que es la apertura de la convocatoria. Tú no podrías haberla empezado antes, ¿vale? Tú tienes que empezar en el momento, no necesitas esperar a que te lo aprueben, pero sí desde el momento que sale la convocatoria es el momento en que podrías empezar a invertir. ¿Por qué? Porque se supone que tú tienes que, para que sea incentivador, tiene que ser algo no que ya esté hecho, sino que vayas a hacer con estos fondos. Esto al final es una trampa, porque está deteniendo muchas inversiones de muchos empresarios porque dicen, no, porque yo quiero llegar a los fondos, entonces voy a esperar esa convocatoria y no me estoy anticipando, no estoy empezando a funcionar. Lo que no quita que nosotros que estudiamos cada convocatoria, he visto ahora alguna que tiene que ver para las eléctricas que les dejan las cosas que hayan invertido el año pasado, ¿vale? Pero lo normal es que no, pero lo que no quita que luego hay que leerse bien los pliegos de cada convocatoria porque hay cosas que sí que están aceptando cuestiones anteriores. De hecho, cuando se aprueba el mecanismo de recuperación y resiliencia por la Comisión Europea, dice que podría ser a partir de marzo del año 2020, con lo cual, si se atañen a eso, podría ir, pero cada convocatoria hay que leerla y ver qué trae. ¿La pregunta en la sala? ¿O por ir pasando del chat a las preguntas? ¿No? Bien, había una pregunta, en parte ya está respondida también, pero es un poco cómo anticiparse a las convocatorias de los fondos por parte en particular por parte de las empresas, ¿no? Entiendo que está un poco bastante respondido con lo de ponerse a pensar y más o menos, ¿no?, y ser propositivo, pero no sé si queréis insistir en algún aspecto relacionado con este tema a futuras convocatorias, ¿eh? La pregunta concretamente habla de convocatorias que no han salido. Creo que un poco lo hemos comentado. Hay, ahora mismo lo que es para este año tenemos esa lista de todas las convocatorias que van a salir. Cuando uno lo ve, pues ve elementos que sí que tienen ese punto como más global, otras van muy dirigidas. Sabemos cuáles son los componentes, sabemos cuál es el compromiso por cada componente de los fondos o de las que se van a aplicar en cada uno de ellos. Entonces, yo creo que eso nos da unas ciertas pistas. Pero, por lo tanto,
como digo, siempre hay una posición de decir, oye, qué bien, ¿no? Parece que el gobierno va, o vía los fondos, se van a movilizar recursos de hasta tanto volumen en este ámbito, pues seguro que tenemos un papel que jugar. Bien, esa actitud es correcta. La otra es, vamos a dar un pasito adelante a ver qué podríamos hacer. Seguro que en ese camino, mientras estás pensando lo que puedes hacer, estás construyendo esa propuesta de valor, como antes se comentaba, que puede ser sectorial, que puede ser local, que puede ser de distintos ámbitos, estás ahí pensando, llegan unas convocatorias y te presentas con las características que tengan. Pero tú empiezas a trabajar. Eso es un poco, yo creo que recuperar de alguna manera lo que es la visión emprendedora, ¿no? Cuando alguien lanza un negocio, pues hay gente que dice, bueno, vamos a seguir cultivando lo que ya sabemos y siempre hay otra gente en tu mismo equipo que está viendo otras oportunidades de negocio. Está diciendo, podríamos vender esto aquí o podríamos exportar o abrir una sucursal en Francia. Todo el mundo se le empiezan a ocurrir ideas, pues estamos en un momento parecido, donde la demanda son los fondos, la oferta la tendremos que construir. ¿Sabemos cuáles son las reglas? Sabemos algunas, porque las han ido de alguna manera anunciando, las hemos visto a lo largo de las dos presentaciones, tenemos una idea. Hace un año lo teníamos más confuso, ahora lo tenemos más claro y seguro que en unos meses estará más claro. Lo importante es que esto se acaba. Los fondos tienen que estar comprometidos antes del 31 de diciembre de 2023 y tienen que estar todos los gastos ejecutados antes del 31 de agosto de 2026 y nunca se pagará nada más allá del 31 de diciembre del 26. Luego esto es un riego por inundación que va a ocurrir, que va a ser intenso y limitado. También pensemos una cosa, ¿qué pasa el 1 de enero del 27? Tampoco está tan lejos, ¿no? Entonces, lo que hagamos nos debería de posicionar no para la competitividad de hoy y del futuro inmediato en este periodo, sino nuestra competitividad y sostenibilidad más allá. Y eso requiere conocimiento, estrategia y visión. Que algo que seguro que aquí en Deusto sabéis mucho, ¿no? Y lo traéis a vuestros alumnos, de que piensen de esa manera con un marco, ¿no? de análisis estratégico. Y quiero añadir algo, ¿no? En la última convocatoria, esa que mostré en mi presentación, me olvidé de recalcar, pero había dejado puesto el plazo. El plazo que abrieron en una de las que presenté fue de 7 días. ¿Vale? En 7 días no montas un proyecto. Entonces, hay algunas que sí que están abiertas con más plazo, pero otras que te dan 7 días. Y nosotros que estamos en esto, en una alianza, ¿no? Con Ibercaja, Silo y Mazars, que estamos asesorando a las empresas para poder llegar a los fondos, tenemos claro de que o hacemos un buen proyecto a tiempo, o si no en 7 días, no hacemos algo competitivo. No hacemos algo que tenga oportunidades de ganar, ¿no? O sea, o no puedes hacer un plan estratégico bien consistente, consolidado, todos los pasos que él contaba no se hacen en 7 días. Si una convocatoria está abierta 3 meses, te puede dar tiempo, ¿no? Pero lo normal son que son muy acotados los tiempos y entonces esto obliga a no esperar, ¿no? Sino a hacer algo propositivo, a intentar generar un proyecto si es que estás en un sector, ¿no? Donde puedes acceder a los fondos, ¿no? Si realmente tienes en tu cartera de inversión un proyecto que va por aquí, no te lo puedes inventar de la nada, no tienes que tener esa idea de inversión porque vas a tener que convertir. Pero si es así, hay que prepararlo, no esperar a que en 7 días puedas realmente articular una buena propuesta ganadora, ¿no? Para que acceda a los fondos. Ya, para terminar, estamos escapando de tiempo. Una última pregunta, también en parte respondida, pero indica qué papel puede jugar la pyme en todo este proceso. Claro, al principio se oía hablar mucho, todo el mundo pensaba que esto iba a ser solamente para grandes empresas, entonces ya estáis comentando y la pregunta es muy concreta. ¿Qué papel puede jugar la pyme y los emprendedores en este escenario? Muchas gracias. Yo creo que sobre el papel, mucho. Tiene un papel, sobre el papel, y valga la redundancia, tiene un gran papel que jugar. De nuevo, números. Los números nos permiten cuantificar las cosas. Del top 10 de componentes, dentro de ese marco de 10 políticas palancas, 30 componentes que más dinero tienen asignados vía los presupuestos generales del Estado con cargo a los fondos en el año 2022, el cuarto del ranking es el componente 13, que tiene que ver con el impulso a la pyme, 2.140 millones. Una cantidad increíble. Antes contaba para lo que nos dio los 2.500 del año 2005 que acabaron este ejercicio de parques, infraestructura de innovación, es muchísimo dinero. Luego, dentro de lo que son los PERTES, que son los pata negras y, de nuevo, también abusando de los símiles de este tipo de marcos de aplicación de los fondos, oye, el 40% de los integrantes de un puesto tractor o de una iniciativa que sean pymes. El 30% de las ayudas a pymes.
De los 3 millones, grosso modo, de empresas que hay en España, 5.000 son grandes empresas, números redondos, los otros 2.900.000 son pymes. O sea, tienen un gran papel que jugar. Lo que pasa es que también esto supone pues, como una crisis de adolescencia para la pyme, porque implica que tiene que fortalecerse, tiene que tener una gran ambición, tiene que tener, de nuevo, como decíamos, un marco de análisis estratégico y, oye, pues va a suponer un reto. Pero justo esa es la oportunidad que buscábamos. 2.140 millones, presupuestos generales del Estado, componente 12, impulso a la pyme, 13, perdón, me he equivocado, 13. Por lo tanto, ahí está, ¿no? Y las reglas que antes hemos ido escribiendo, pues nos lo ponen en negro sobre blanco. Pero igual, ¿no? También ahí pues hay que esperar, ¿no? Si no, pues ¿qué le ocurrirá a la pyme? Pues que acabará pues optando al kit digital, que no está mal, acabará alguna ayudita que salga por allí, tal, esperando a ver, siguiendo el flujo de las grandes empresas, que siempre intentarán hacer su valor de consolidadores, de estructuradores de sectores o de distintos ámbitos de actividad, pero la pyme tiene que dar un paso adelante y jugar con las cartas que este plan le ofrece, que además, como digo, están descritas y son públicas. Bueno, pues finalizada la sesión, muchísimas gracias. Yo creo que teníamos en el chat comentarios sobre lo aclarador y la luz que ha dado vuestra sesión. Muchas gracias por venir a Deusto Business School y esperamos veros pronto. Pues ¿Quieres despedirte? Nada, agradeceros, que yo creo que hemos aclarado muchos temas, que está claro que hay que pensar y razonar toda la información, que no es fácil y bueno, pues con vuestra ayuda y con el asesoramiento que les brindáis, pues podéis contar también con Ibercaja para lo que necesitéis y nada, muchas gracias. Vale, gracias. Muchas gracias.